Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta tercer clase virtual. La idea entonces, vamos a desarrollar, a tratar de desarrollar hoy, digamos, todo el componente de la parte del taller que ustedes tenían. Oye, Jonathan, ¿usted qué horas viene? No, yo vengo para El taller práctico de Profe, buenas noches. buenas noches, el taller práctico de Microsoft Word. Entonces, vi que en la plataforma me dejaron alrededor de 2 dudas con los talleres que había. Entonces, voy a compartir la pantalla para que veamos entonces algunas de las actividades del desarrollo del taller práctico de Word, que recuerden que todavía no hay enlace para subirlo. La idea es que ese taller entonces lo socialicemos para la primera evaluación que tenemos, que creo que esa primera evaluación está para la quinta semana. Nosotros ya llevamos tercera clase hoy, sería dentro de 2 semanas. Sería entre 8 días, ¿no, profe? Señor, Dentro de 15 días, profe. sería dentro de 15 días. Ah, perfecto. Entonces, sería dentro de 15 días complementado con algunos elementos que hay que culminar todavía con el componente de Word. Entonces, voy a compartir la pantalla para que veamos lo que vamos a desarrollar entonces el día de hoy. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. De acuerdo. Sí. Y ahí también lo están viendo. Este es el archivo de WiMAX banda ancha. Entonces, el primer punto que estaba dentro del taller, básicamente me dice que a 3 párrafos hay que cambiarle el color, el estilo, el tamaño y el efecto de los y espacios entre caracteres. Entonces, básicamente lo que hacíamos ahí era seleccionar 3 párrafos. Vamos a seleccionar este. Y el taller entonces me está diciendo, vean, cámbiale a eso la fuente, el color y el estilo. Entonces, lo único que hacía yo aquí básicamente era pues darle clic derecho en la parte de fuente. Profe, no se está viendo nada, se está viendo gris la pantalla. Ok, ya lo vuelvo a compartir. Ahí se ve. Sí, señor, ya se ve. De acuerdo. Entonces, a 3 párrafos, lo único que haría era darle clic derecho en el componente de fuente, que es el que está aquí. Entonces, el tipo de letra o la fuente, pues yo lo puedo cambiar por cualquiera de los que yo tenga aquí. Entonces, supóngase que yo lo voy a cambiar por Algerian. Aquí en la parte de vista previa, él me empieza a mostrar cómo van a quedar estos componentes. El estilo de la fuente lo voy a colocar cursiva, el tamaño en 12, le voy a decir que el color de la fuente va a ser de este color azul. Aquí entonces puede ser un estilo de subrayado si necesito. Y los efectos es entonces algún componente que yo le quiera colocar a este. Entonces yo básicamente le colocaré sombra. Y aquí en avanzado, entonces está todo el componente de lo que habíamos visto, de la escala y el espaciado entre los caracteres. Entonces puede ser de que yo lo coloque expandido para que él básicamente amplíe el espacio que hay entre las letras. Entonces así quedaría nuestros 3 párrafos, estableciendo de que lo que nos dice el taller es cámbiale la fuente, color, el estilo, tamaño, efectos y el espacio entre caracteres. Entonces esa sería la primera actividad. La segunda actividad entonces está dada por: al primer párrafo colóquele una sangría en primera línea. Entonces, al primer párrafo que yo tengo aquí, le voy a colocar una sangría. Profe, qué pena una pregunta. ¿Sí?
El parcial va a ser pues de lo que hemos puesto en práctica de Word, ¿cierto? Profe, Sí, digamos, es que yo no tengo la licencia pues de todo lo del paquete que es Word, Excel, bueno, y todo eso. Yo estoy sí. trabajando es por Drive y Drive no tiene las mismas herramientas que tiene Word. Y intenté meterme online, el que es gratis de Word, y tampoco tienen las mismas herramientas. Entonces es ahí como que eso me preocupa pues para el parcial. Y en Drive, Digamos, y en digamos Drive, ahora, señor, y en Drive, ¿cuál herramienta está utilizando? El profesor de texto, diga, a él. La, la- nosotros utilizamos la de Word, la de Google Drive, Word. Es que habemos sí, varios, también me pasa lo mismo, y ya hay varios compañeros que también tienen el mismo tema. No se te Incluso, escucha. pues, Ahora sí. ¿Cómo? Perdón. profe, que mi nombre es Santiago, profe, sino que es Sí. que yo también tengo el mismo problema y hay varios compañeros que también pues lo poseemos. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó desplazarme hacia otra parte para desarrollar el taller porque en mi computador yo no tengo licencia. Entonces, ¿qué Sí. podríamos hacer? O si usted de pronto nos da algún pues componente para que podamos descargar el Word, o bueno, no sé, ¿qué podríamos hacer? Pues déjeme, yo mismo a ver. profe, incluso lo, lo de esta tabla que era ayer. Sí. Profe, con la tabla que hicimos ayer, incluso pues como Santiago no tiene Drive por Zoom, y fue de la única manera que yo pude hacer el trabajo, porque lo intenté, hice varias formas y no, eso es un complique horrible, profe, para hacer, digamos, esa tabla. La única fue pues, la opción que me dio Santiago por Zoom, que nos compartimos pantalla, y como yo puedo manejar el mouse por Zoom, entonces eso fue la única solución que dimos a eso. Bueno, ya buscaron en la página de Microsoft una descarga gratis o de prueba de Office. Sino que es que, pues vea, yo intenté descargar esa prueba, Sí. pero a mí la verdad el antivirus no me dejó que descargarlo, porque no, pues no sé, acá el antivirus me decía que era que un archivo corrompido, algo así. Entonces yo lo que hice fue pues contactar a mi tía, que ella pues tiene el computador con la licencia, y pues lo hice allá. Entonces lo que hicimos fue, pues yo estando allá desde Zoom, hicimos una reunión y pues hicimos el taller los dos. Entonces, mi pregunta es si podríamos usar esa alternativa en otros talleres que realizar, o algo así, A porque es mí que lo pues no sé si esa versión de prueba deje descargar pues, en cada dispositivo, pues no sé. O sea, hasta donde yo tengo entendido, él deja descargar una versión de prueba que usted puede utilizar. Creo que esa versión de prueba es, si mal no estoy, es como por un mes o algo así. Él descarga todas las herramientas sin ningún problema. A mí lo que me preocupa básicamente es cuando entremos al componente de Excel. Porque es que en el componente de Excel sí vamos a ver otras cositas más. Y si vamos a ver otras cositas más como macros dentro del componente de Excel, van a estar entonces muy lejanos de lo que vamos a empezar a explicar. Profe, y ese que usted dice de la versión de prueba sí tiene todas las funciones. Sí, sí, Profe, porque es que mire que yo mi computador lo compré hace poquito y a sí. mí esa licencia que me dio pues la empresa donde compré el computador a mí no me sirvió. Cuando yo pues descargué el paquete de Office, como me decía así, ahí en las instrucciones, y eso me redireccionaba a OneDrive. Entonces siempre que iba a hacer algo me tocaba pasarme para OneDrive porque no me dejaba. Lo que Entonces, Lo que pasa es que cuando se instala hay que tener presente varias cosas y es que si yo lo instalo, la idea es que se asume de que él es casi como una licencia de 365. Office 365 es online y por eso él se va a OneDrive, porque es que el OneDrive lo que me permite es que yo pueda compartir documentos y que los pueda actualizar en línea. Es decir, que varias personas puedan estar modificando el mismo documento
en el mismo instante para poder, digamos, agilizar ciertas cosas. Por eso lo lleva a la parte de OneDrive. Entonces, déjeme, yo miro ahora, creo que esa versión de Office, Profe, buenas noches. buenas noches. Compañeros, buenas noches. Espero me Buenas conecten. noches. Sí, yo también acabé de conectarme. Ah, bueno. Bueno, pues hay varias páginas en internet. Creería uno que de pronto en la parte de Microsoft eh, hubiese algún componente de una descarga libre, al menos en la parte evaluativa, que le pueda a uno servir, ¿sí? Entonces, habría que buscar aquí en esta página porque a hoy las versiones que hay de Office, básicamente, y si usted ve en la versión que yo tengo aquí de mi Word, en la parte superior derecha aparece el nombre mío, porque es un producto que ha sido registrado y que tiene su respectiva licencia y básicamente lo que hace es que yo puedo a través de este icono que hay aquí empezar a compartir muchas cosas. Entonces, ese componente ya lo está ligando a todo el componente de Internet. Por eso lo que me muestra aquí básicamente es eh, trabaje con Office 365, pero casi conectado en la nube. Entonces, no sé, miremos a ver si hay forma de descargar desde Microsoft alguna versión que sea gratis y que se pueda utilizar. Igual nos va a servir entonces cualquier versión anterior de la última que se tenga allí. Carlos, Julio, pantalla se ve negro. listo, ya lo voy a volver a compartir. Ok. Ahí ven mi pantalla. Sí, Sí, profe, profe. ya. Sí, señor. Bueno, vamos a mirar entonces cómo hacemos para que solucionemos este componente de que puedan utilizar la herramienta y que les sea útil lo que realmente estamos viendo aquí, porque lo veo muy complejo desde el punto de vista de que no puedan desarrollar los talleres, porque igual entonces van a quedar algunas cosas incompletas o algunas cosas inconclusas dentro del desarrollo de todo el tema que tenemos.
Entonces, vamos a tratar de mirar a ver qué solución le damos y qué podemos hacer con respecto a esta parte. Por el momento, entonces, vamos a mirar el componente del desarrollo de este taller y entonces yo trato de ir mirando a ver cómo podemos solucionar esto. Sí le sugiero, por favor, al delegado que me recuerde mañana nuevamente para mirar a ver cómo hago para ir investigando este componente de esta licencia. Sí, señor, profe, muchas gracias. Listo, Santiago, usted. Bueno, entonces me dice, al primer párrafo hay que colocarle una sangría en primera línea. Entonces, cuando hablamos de las sangrías, básicamente estamos hablando de unos componentes que de una u otra forma yo los ubico en los párrafos para hacerlos más llamativos. Como este componente es de párrafo, este componente... Profe, no se le ve nada ahí en la pantalla. Listo, ya lo vuelvo a compartir. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí. Bueno, entonces, la sangría en primera línea, como es de párrafo, entonces yo básicamente lo que ingreso es este componente en inicio, donde está todo el componente de párrafo. Aquí, básicamente, entonces está, la primera pestaña habla de sangría y espaciada. Esa sangría, básicamente, son unos espacios que yo voy a dejar. Entonces, si usted ve, en el primer párrafo que hay en la parte superior, habla sobre general. ¿Cómo tengo yo alineado mi documento? Perdón, el párrafo que tengo seleccionado. En este momento entonces está alineado a la izquierda, yo puedo tener centrado, derecha o justificado dependiendo de lo que yo necesite. Y las sangrías entonces están a la izquierda, derecha y si tengo una sangría especial, que es en primera línea o sangría francesa. Entonces el taller básicamente lo que me está diciendo es a ese párrafo colóquele una sangría en primera línea. Entonces la sangría en primera línea es una sangría especial. Entonces yo selecciono sangría en primera línea. En primera línea es que él me deja un espacio al lado izquierdo de la primera línea que yo tengo. Esa es una sangría en primera línea. Si usted ve, esa sangría en primera línea lo que hizo fue mover estos componentes de aquí. Y ahí sí hay que prestar especial cuidado en lo siguiente. Resulta que estos tres iconos que yo tengo aquí, si yo posiciono el mouse aquí, él básicamente me dice que es la sangría en primera línea. Si yo lo ubico aquí, me dice que es la sangría francesa y si lo ubico en la parte inferior, me dice que es una sangría izquierda. Es decir, que estos tres objetos yo los tengo que saber mover para saber qué es lo que yo necesito con ellos. Si me están diciendo sangría en primera línea, yo lo único que tengo que hacer es mover desde la parte superior hasta cierto tope de lo que yo tengo. Si lo hago por esta barra, yo soy libre de dejarlo a qué espacio necesito, pero si lo hago básicamente por la herramienta del párrafo que hay en esta pestaña, básicamente él me está tomando un tope por defecto de 1.25 centímetros, que también es válido. Cualquiera Profe, yo no vi por dónde te metiste para sacar esa ventanita del párrafo. aquí en este icono que hay en la parte inferior derecha, donde están las herramientas de párrafo, ¿lo vio? Ah, ya lo hice. ¿Sí? Entonces, también lo puedo hacer si le doy clic derecho Profe, y le digo párrafo, ¿sí? qué pena, le interrumpo. Profe, por ejemplo, mire que yo tengo ese mismo Word, ese es 2016, ¿cierto? Sí. Mira que yo, la verdad, con lo que no he podido es con la tabulación izquierda. Eso, la verdad, sí, no, esa parte sí, la verdad, me queda ahí, no la he podido hacer. Recuerde que la tabulación izquierda, básicamente, ¿el tabulador es qué? El tabulador, si usted lo ve en el teclado, básicamente está dado por dos flechitas que él tiene. Esa tecla, cuando yo la muevo, es lo que hace es dejarme un espacio en la parte superior, bien sea, pero mire que en unas ocasiones me da una sangría izquierda. Cuando yo tengo todo el párrafo seleccionado y lo muevo, pues es un tabulador izquierdo porque me está moviendo todo. Entonces, funciona igual. Si yo tengo el párrafo seleccionado y muevo todo este componente de estas herramientas, ese sería un tabulador izquierdo o como él me lo menciona aquí, una sangría izquierda o un tabulador izquierdo. Sí. Entonces, cualquiera de los dos elementos es válido o cualquiera de los tres elementos. Recuerde que
Una de las características que trae todos los componentes que son Windows o ambientes gráficos es que la misma actividad usted la puede hacer de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, la sangría en primera línea, habíamos visto que yo la puedo hacer aquí por párrafo o puedo llegar ahora mismo dándole clic derecho y yendo aquí a párrafo. Cualquiera de las formas es válida porque a lo último yo voy a llegar al mismo componente que estoy necesitando, bien sea a izquierda o el espaciado que yo necesite. Este punto de la sangría en primera línea, tabulación izquierda, entonces está básicamente dado por sangrías o tabuladores, que es lo que yo estoy aquí. Si usted ve aquí me dice sangría y espacios, ¿sí? Esas sangrías y los espacios básicamente están o al lado izquierdo o al lado derecho. Entonces, yo también puedo empezar con este icono que tengo aquí en la parte en la parte derecha. También puedo empezar a correr este espacio que básicamente está dado por un tabulador o una sangría derecha. Entonces, yo tengo sangría derecha y tengo sangría izquierda, que es lo que me está solicitando entonces cada uno de estos componentes. Entonces, colóquele una sangría izquierda, una tabulación y una tabulación o una sangría en primera línea. Al tercer párrafo colóquele sangría, no me dice de cuál, entonces yo puedo utilizar aquí parte de la sangría. ¿Alguna pregunta? No, pero es que no se le veía la pantalla, pero ya se le No, ve. profe, muchas gracias, estamos bien. Bueno, entonces me dice que un tabulador, aquí sí yo ya puedo escoger cuál necesito yo, puede ser que sea entonces mover este párrafo hacia esta parte. El otro punto, el quinto, justifique todo el documento. Ese justifique todo el documento básicamente está dado para las normas internacionales de ICONTEC. Y nosotros estamos utilizando entonces las normas APA, que las normas APA no tienen ninguna especie de tabulador, pero en algún evento o en alguna especialidad cuando necesite tabular, pues necesitará ese componente. ¿Qué es tabular? ¿Qué es justificar mi documento? Justificar es básicamente distribuirlo uniformemente dentro de todas mis hojas. Entonces, si yo estoy aquí y le doy control E, lo que hace control E es seleccionar todo el documento, es decir, desde esta primera página hasta la 95 donde está mi documento. Entonces, si usted ve, todo mi documento quedó seleccionado. Cuando este documento queda seleccionado, yo le puedo decir, venga, entonces justifíqueme todo ese documento. Lo que hace es que me distribuye todo el texto según y me lo alinea hacia ambas partes, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, para que quede de una forma distribuida normal dentro de mi documento. Ese es entonces esta actividad número 5, que es justificar el documento. Me dice, colóquele el interlineado a 1.5 líneas. Ese 1.5 líneas, como tengo que aplicárselo a todo el documento, debe estar seleccionado entonces todo el documento. Ese componente debe estar entonces por párrafos, ¿sí? Líneas, saltos, y aquí me dice, venga, ¿cómo necesita usted el espaciado y el interlineado? Ese interlineado yo lo necesito a 1.5 líneas. Aquí hay que prestar especial cuidado, este documento tiene 95 páginas. Cuando yo vengo y le digo que el interlineado lo necesito a 1.5 líneas y le doy a aceptar, lógicamente mi documento empieza a crecer mucho más, ya va en 129 páginas. Porque lo que le estoy diciendo es, entre línea y línea, colóquemelo a 1.5. En algunos componentes normativos, el interlineado sí se debe hacer a 1.5 de separación para que el lector le quede más facilidad la ubicación del texto. Y creo que en algunos exigen Arial 12. Entonces quiere decir que si yo a esto le voy a colocar Arial 12, mi documento empieza a crecer mucho más. Cuando hay que presentar trabajos de grado, por lo general, la gente en muchas ocasiones se queja mucho porque los proyectos de grado empiezan a crecer mucho cuando usted empieza a aplicar toda la normatividad. Entonces, cuando usted empieza a aplicar la normatividad, entonces usted debe tener para un trabajo final de grado, debe tener una portada, debe tener una portada, contraportada, debe tener una tabla de contenido, debe tener la parte de introducción
Bueno, debe tener entonces la hoja de aceptación, la hoja de los jurados, la dedicatoria. O sea, son alrededor de 7 páginas antes de empezar usted a digitar su texto que debe de tener presente. Y eso hace que su documento empiece a crecer más. Entonces uno como buen estudiante siempre se queja mucho porque los trabajos de grado, pues a veces hay que imprimir varias copias para poder sustentarlos. Entonces, en el caso de mi graduación, en su época a nosotros nos tocó imprimir primero 3 borradores, que era un trabajo de grado de 460 páginas y eran 3 borradores, entonces eran 460 por 3, eran 1000 y algo de páginas, solo como borrador para que los jurados cada uno leyera. Y luego imprimir entonces un componente para la universidad y otro para la sede principal. Es decir, que estamos hablando entonces de 6 copias que nos tocó realmente imprimir de ese documento. Estaríamos hablando casi como de 2 resmas y media o 3 resmas de impresión. Eso siempre consume demasiado. A hoy, pues uno se apega mucho a la parte de proteger los libros y los arbolitos. Entonces, en muchas ocasiones permiten que se haga entonces de forma digital y es válido también. El otro punto que hay dentro de este taller está dado por, colócale el interlineado. A 4 párrafos diferentes a los anteriores, colóquele numeración y viñetas. Entonces, digamos que yo selecciono entonces estos 3, 4 párrafos y a esto les voy a colocar numeración, ¿sí? Esta numeración entonces básicamente obedece que es 1, 2, 3, 4 y a otros, digamos a estos dos, yo le coloco las viñetas. Y estas viñetas, básicamente, pues yo las podría empezar a utilizar o a cambiarle o definir una nueva viñeta a la que necesite, dónde está, si necesito centro o qué tipo de símbolos es que necesito. ¿Sí? Entonces aquí están los símbolos que trae por defecto los font o las fuentes, tipos de letras que trae Word. Entonces están los, por aquí están los Wingdings, que son símbolos adicionales que él trae, Wingdings 2 y Wingdings. Y está el componente de los Webdings, ¿sí? Que también los podría utilizar como una viñeta dentro de esto. Son válidos para usted hacer más llamativo el texto de lo que usted esté entregando. El otro componente que me dice es a 2 páginas colóquele borde y sombreado. Recuerden que ese borde y sombreado, él me está diciendo que a 2 páginas colóquele básicamente ese borde y a ese sombreado. Asumiría uno de que ese borde y sombreado estaría dado entonces por seleccionar 2 páginas. Y entonces esos bordes y sombreados a ver. Ya se me perdió por dónde estaba borde y sombreado. Bueno, aquí está. Entonces en diseño están lo de los bordes de página. Estos bordes de página tienen entonces un componente que tengo que conocer para poder establecer qué es lo que necesito. Si usted ve,
hay un componente aquí que dice aplicar a. Este aplicar a me dice que a todo el documento, a una sección, o a esta sección solo a la primera página, o a esta sección excepto la primera página. Quiere decir que este documento que yo les entregué ya tiene secciones. Y les voy a explicar qué es una sección. Una sección básicamente está conformada por lo siguiente. Una sección lo que trae básicamente son una serie de elementos que me permiten que yo pueda establecer en mi documento ciertos componentes. Esos ciertos componentes obedecen a lo siguiente. Supóngase que este es mi documento. De Word, que básicamente está dado por varias páginas. Esas varias páginas de mi documento están dadas bien sea por la página 1, 2, 3 y 4. Cuando yo le digo a Word, venga, lo que yo necesito es crear una sección, básicamente le estoy diciendo a Word, vea, a esta página número 1 y a esta página número 2, solo a estas le voy a crear una sección. Quiere decir que, digamos, la sección básicamente estará enfocada por un elemento que va a estar con una división en mis hojas. Esa división va a estar dada por una sección. Esa sección yo siempre la debería hacer al final de la página desde donde yo quiero que vaya mi sección. ¿Me explico? Si mi sección yo quiero que vaya desde la página 1 hasta la página 2, yo lo que hago es ubicarme al final de la página número 2 y al final de esta página le digo que voy a crear una sección. Pero si yo la sección la necesito desde la página número 2 hasta la 3, lo que hago es al final de la página número 1 le digo que voy a crear una sección y al final de la página número 3 le digo que voy a crear una sección. Para que la sección que yo necesito donde quiero reflejar mi documento quede específicamente en las hojas donde son. Por eso el documento que nosotros tenemos aquí, ese documento ya tiene las secciones. ¿Por qué evidencio que tiene algunas secciones? Por varias cosas. En la parte de la barra de estado, usted ve algunos componentes aquí que me dice, esta está en la página 3 de la sección 1. Página 3 de 129 con 847, 37.183 palabras. Esta barra de estado yo la puedo modificar. Es decir, si yo le doy clic derecho sobre esa barra de estado, todo lo que está activo aquí con el chulito es porque me lo está mostrando en la barra de estado. Especial cuidado porque pues yo sí deberé tener activo las secciones para poder saber cuántas secciones son las que yo tengo dentro de esto. Entonces, si usted ve cuando yo estoy aquí en sección o en página, si le doy clic, él básicamente me aparece un menú que se llama buscar y reemplazar. O puedo darle F5 también con el teclado y él efectivamente me lleva a lo mismo. Yo le voy a decir, venga, lléveme a la sección número 2 y le voy a decir ir. Lo que hizo él es irse a la sección número 2 o yo le digo, vas a la sección número 4. ¿Sí? Entonces, mire que aquí efectivamente, si yo tuviera una o dos secciones, él me tendría que aparecer aquí ubicado en la sección número tal. Entonces, el ejercicio que nos está diciendo, el ejercicio o la actividad que hay que hacer, me está diciendo a 2 páginas colóquele borde y sombreado. Entonces yo voy a seleccionar dentro de la página que tenemos, vamos a suponer que es la página número 2 y voy a irme hasta al final de la página número 3. Es decir, a la página 1 y 2 le voy a colocar bordes y sombreados. Entonces yo me voy a ir aquí al final de la página número 1 y aquí le voy a decir que yo necesito insertar un salto de página. Esos saltos de página están en insertar y yo le digo página, salto de página. ¿Sí? Entonces, esos saltos de página, cuando yo los creo, lo que hace él es empezar a distribuirme una página a la otra. Esperen un momento. Profe, una pregunta, todo esto está quedando grabado, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, gracias. Vamos a mirar aquí que... Uno por dónde es que se puede meter para ver las grabaciones de la clase. Es que yo la otra vez me metí
supe cómo, pues no supe dónde estaba. Bueno, recuerden que hay algo y es, esta es la Moodle de ustedes, el curso de ustedes, ¿sí? Por cada clasecita de estas, es decir, por cada actividad que hay de la semana del 13 al 19 de abril, usted va a encontrar el desarrollo de esa clase. Ese desarrollo de la clase es la grabación que se hizo, ¿sí? Este del 20 al 26 de abril, tutoría, es el enlace para iniciar. Y al final, usted encuentra algo que siempre se va a llamar desarrollo de tutoría número 2. Quiere decir que en esta clase, usted por aquí al final, del 27 al 3 de mayo, usted va a encontrar también una que es desarrollo de la tutoría número 3 de informática. Ahí, Profe, no se ve. ¿ven mi pantalla ahí? Sí, señor, ya se ve. Sí, profe, ya. Por cada una de las semanas que usted encuentra aquí, va a encontrar el desarrollo de la clase, ¿sí? Y están también los enlaces para esta actividad, que por ejemplo el de hoy creo que no está en la plataforma porque lo enviamos por WhatsApp, ¿sí? Entonces, por cada una de las clases, usted va a encontrar un componente que se llama desarrollo de la tutoría número 2 de informática. Cuando usted le da clic aquí, él lo que hace es que lo lleva entonces al canal de YouTube de la universidad donde la clase quedó guardada. Verifiquemos. Bueno, buenas noches para todos. Entonces, ahí está la clase guardada, ya es que usted la vea, mire, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí usted la puede mirar. Si por algún acaso, que creo que no sé si me pasó en esta clase, coloqué un enlace que no era, y era una cosa de matemáticas, y entonces no era, entonces me llama, profe, muy raro porque es que esa no es su clase. Entonces, con mucho gusto lo revisamos y lo volvemos a activar para que quede completamente en lo que es. Entonces, claro, ¿dónde las pueden consultar? Ok, entonces volvemos aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Señor. Sí, profe. Entonces me dice, vea, a 2 páginas colóquele bordes y sombreadas. Entonces yo vuelvo a mi documento de Word y me voy a ir a la última línea de la primera página, ¿sí? Entonces, aquí estoy en la primera página, en la última Profe, no se está viendo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Sí, profe. señor. Bueno, entonces estoy en la última línea de la primera página. Allí lo que hago básicamente es en disposición, yo le voy a decir que yo necesito insertar un salto de página, un salto de sección, pero a la siguiente página. Entonces, en disposición, inserto un salto de sección a la siguiente página. ¿Eso qué es lo que me hace? Si usted ve, el cursor estaba aquí y saltó aquí y no sucedió nada. Pero si usted ve aquí en la parte inferior, me dice que ya estoy en la sección 2. Si yo me vuelvo donde estaba anteriormente aquí, él está en la sección número 1, aquí. Si estoy ubicado acá, estoy en la sección número 1. Pero si yo me ubico aquí, él va y me dice, usted ya está en la sección 2. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí hacia atrás, con esta hoja, yo puedo hacer cosas diferentes a lo que voy a hacer de aquí hacia abajo. Entonces, como él me dice que a 2 hojas colóquele los bordes y sombreados, entonces yo vengo a la tercera página al final y voy a hacer lo mismo. Estoy todavía en la sección número 2. Entonces, en disposición le digo, créeme un salto de sección, pero en página siguiente. Y él lo que hace básicamente es entonces crearme aquí, me dice, usted está ya en la sección 3. Si me devuelvo aquí, me dice, usted está en la sección 2. Y si me devuelvo a la página anterior, me dice, usted todavía sigue en la sección número 2. Pero si me devuelvo a la anterior página, en la 1, me dice, usted está en la sección número 1. Quiere decir que si yo estoy aquí y me vengo entonces para el componente de lo que tiene que ver con los bordes y sombreados,
Entonces yo vengo y me paro en la sección número 2 y en bordes de página yo le voy a decir, créeme un borde de página que sea en 3D, que sea con un arte, puede ser, pues colóquele unas cremitas, ¿sí? ¿Y a qué necesito? Que le aplique estos bordes, no a todo el documento. Yo necesito que me lo cree a esta sección. ¿A cuál? A la sección número 2. Y yo le voy a aceptar. Si usted ve de aquí hacia arriba, no es la sección 2, es la sección 1, por eso no le aplico a eso. Si yo me sigo desplazando hacia abajo, él me dice, sí, efectivamente, de aquí hacia abajo no hay más, porque esto es otra sección, y aquí está la sección a la cual usted le iba a aplicar ese componente que estaban solicitando. ¿Claro está allí? Carlos, ¿puede volver a repetir ahí cómo inserta la sección? Si es tan amable. Sí, claro, pero espéreme entonces Sí, que... profe, por favor. espéreme entonces que por aquí hay otro ejemplo donde tenemos que volver a utilizar lo mismo. ¿Listos? Gracias. Bueno, entonces él me dice, bueno, pero recuerde que es que son también a este componente, son los bordes. Pero el sombreado, cuando yo hablo de sombreado, él básicamente me dice varias cosas. Entonces, si usted ve bordes y sombreado, lo que pasa es que el sombreado, bordes, yo lo aplico a los... El borde de página aplica para las páginas con las secciones que yo tenga creado, pero los bordes solo aplican para los párrafos, ¿sí? Entonces quiere decir que yo puedo seleccionar este párrafo, venir a decirle a este componente y decirle, venga, yo necesito son bordes, ¿sí? Y le puedo aplicar entonces unas líneas, ¿sí? Más gruesas, solo a ese párrafo y le doy a aceptar y él lo que hace efectivamente es colocarme un borde a ese párrafo. Creo que bueno, este también bordes 3D. Si usted ve en 3D no maneja gráficos, solamente maneja entonces o un color que yo necesite de ese borde y una cantidad del grosor de la línea que yo necesite y lo voy a aplicar básicamente a ese borde. Dentro de este componente hay una vaina que se llama también, y creo que por allá está definido para una actividad, que es el color de la página, ¿sí? Ese color de la página yo le puedo colocar varias cosas. Si yo, como es a la página, yo le puedo decir yo le voy a colocar unos efectos de relleno a esa página, pero puedo seleccionarle una imagen. Y esa imagen, entonces yo puedo sacar unas imágenes de muestra que trae Word. Buscar. Profe, pero por ejemplo, ahí hay dos cosas, y es que una decía que aplicarle color a la página, ¿cierto? Y la otra decía que había una, no me acuerdo qué número era, que decía que le pusiera que un fondo, entonces ahí no se perdería pues el fondo poniéndole el color. Claro. Lo que pasa es que en muchos de los componentes que hay, unos se superponen sobre otros. Sí, es cierto. Y si usted ve, lo que sucede cuando yo aplico todos estos componentes de estas imágenes que están aquí, pues lo que estoy haciendo básicamente es superponiendo muchos componentes. Entonces, cuando yo cambio el color de la página y le aplico todos estos elementos, pierden algunas características especiales esos elementos que yo tengo allí. Entonces, si usted ve, los bordes y sombreados ya me quedaron para todas las páginas, porque al colocar o incluir este color de la página, él me superpone unos elementos sobre los otros y eso ocasiona que básicamente yo pueda tener un inconveniente con respecto a esos elementos. Entonces, vamos a quitarle este borde y sombreado a estos. Entonces voy a decirle que es solo a la sección número 2. Entonces, voy a volver a repetir el de la creación de la sección y los bordes a solo este componente. ¿Cómo hago para eliminar una sección? Primero, ¿cómo elimino el borde? Entonces yo me vengo a bordes y básicamente aquí le digo que entonces ninguno y le voy a aceptar y todos desaparecen completamente. Desaparecieron los bordes, pero no han desaparecido todavía todo el componente de las secciones. ¿Cómo hago para eliminar una sección en un documento? Entonces, aquí en inicio, en la anterior clase habíamos visto una vaina que era de mostrar o ocultar todo. Este mostrar lo que me permite es que me muestre cosas internas de mi documento que yo no puedo visualizar. Y ese elemento de mi documento que no puedo visualizar, entonces me permite ver varias cosas. Entonces, si yo me vengo a mi documento
y estoy en la sección 2 y sección 3. Entonces, cuando yo paso de una sección a otra, pero por aquí me quedó muy extenso. Entonces, yo puedo hacerlo de dos formas. Uno es, si yo le doy F5 para que me lleve a la sección número 1, le digo ir, él lo que hace es que me devuelve a la sección número 1, donde estoy posicionado, y me dice que esta sección número 1 puede ser de aquí para abajo, pero si yo le digo, venga, lléveme a la sección número 2, lo que hace básicamente es que me lleva donde inicia la sección número 2. Si le digo, lléveme a la sección número 3, él viene y me lleva donde inicia la sección número 3. Esas secciones básicamente entonces lo que me empiezan a mostrar es varios elementos. Si yo le doy doble clic aquí donde están, aquí encima de GPRS, que son los encabezados, él me dice, usted está en el encabezado de la sección número 3. Usted aquí me dice, aquí arranca el pie de página de la sección número 2. Quiere decir que entre esta y esta hay una sección. Está en la sección número 2 y aquí me dice que estoy en la sección 2 y aquí me dice sección 2, pero aquí me dice, no, venga, usted está en la sección número 1. Entonces, una de las formas de poder identificar dónde están ubicadas las secciones es cuando yo le doy doble clic en el encabezado para mirar dónde es que arranca una sección y la otra. Entonces, esa sección quiere decir que está aquí. Si yo le doy clic aquí en el mostrar, mire que aquí aparecen como unos punticos que se ven muy tenues. ¿Sí? ¿Los ven ahí? Sí, sí, profe. Estos tres punticos. ¿Sí? Esos tres punticos, básicamente, si usted ve, en las otras líneas no aparecen como esos tres punticos. Esos tres punticos me están indicando básicamente que yo allí tengo un salto de sección. Y ese salto de sección lo que hace es que entre esta hoja y la siguiente, pues no me voy a poder hacer cosas diferentes de lo que yo tengo allí. Y si me voy, estoy en la sección 2, ¿sí? En esa sección 2, entonces yo lo que voy a hacer es, si yo sé dónde arranca una sección y cómo empieza a ir cambiando, supóngase que no tengo forma de ver estos tres punticos que están aquí tan tenues, ¿sí? Pero yo sí puedo empezar a mirar dónde están mis secciones y aquí me dice que estoy empezando a cambiar de la sección 1 a la 2. ¿Cómo elimino una sección de la otra? Entonces yo me ubico al final de donde se quedó insertada esa sección aquí y básicamente le voy a dar suprimir, ¿sí? Cuando le doy suprimir, básicamente, si usted ve aquí estoy en la sección número 1, voy a darle suprimir. Circular. Y aquí aparece uno aquí. Entonces, sección 1, estoy en la sección 1 y continúo en la sección 1. Si me voy a la sección número 3, que básicamente estaba aquí, continúo en la sección número 1, ¿sí? 1, 1. Entonces ya me quedé, ya no tengo sino una sola sección. Entonces voy a volver a hacer el componente desde la página número 1 hasta la página 2. Entonces, volviendo a repetir cómo creo las secciones, yo lo que hago es ubicarme al final, en una hoja, en la última línea, y estando allí, básicamente entonces, en disposición, yo le voy a decir, voy a insertar un salto de sección en la siguiente página, ¿sí? Lo que hace él básicamente es entonces crearme una sección número 2 y aquí continúo en la sección número 1. Como son dos páginas, entonces yo llego aquí hasta el final de la tercera página, acá, y le voy a decir que en disposición me cree un salto de sección a la siguiente página. Y ese salto de sección a la siguiente página me trae básicamente a que aquí estoy en la sección número 3, pero si me desplazo aquí está en la sección número 2. Estando ya esto con estas características, yo sí le puedo decir entonces
básicamente en diseño, que el borde de página yo necesito que me le coloque un borde en 3D y que me le coloque entonces un pedazo de pastel. ¿Solo a qué? A esta sección donde yo estoy posicionado y le doy a aceptar. Pues no queda sino para la sección que yo creé, la que estoy estipulando. Carlos, si usted no crea esa sección, no se la hace. Él sí la hace. Da todo el documento. Bueno, él me la hace, pero me la hace para, como no hay secciones creadas, cuando yo voy a empezar entonces a crearle una sección a este documento, lo que voy a hacer básicamente es que si yo le digo aquí en disposición, ¿quién me cogió el puntero? Entonces, si yo creo básicamente ese componente de mi elemento, si yo creo esa disposición, si yo no creo, supóngase la sección y le voy a insertar los bordes de página, lo que no me va a aparecer aquí es esta sección, me va a aparecer o a todo el documento. ¿Cuándo ¿cuándo empiezan a aparecer estas secciones? Cuando yo las creo. Entonces, cuando yo creo, él me dice o a esta sección, o puede ser que sea esta sección, pero solo a la primera página, o a esta sección, todo excepto la primera página. Entonces, él empieza a aparecer básicamente, esta sección es cuando usted ya las empieza a crear. Antes no le aparece. Estamos hablando entonces de este orden y sombreados. Entonces me dice a 2 párrafos de las páginas anteriores, colóquele orden, ya vimos el orden. Colóquele el fondo del documento. Profe, se volvió a ir. Voy. ¿Listos? ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Sí se está viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, me dice, colóquele entonces el fondo del documento. Ese fondo del documento, entonces yo lo puedo. Está viendo gris, profe. Listo. Profe, la pantalla se quedó congelada. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, Carlos. Sí, profe. Bueno. Entonces, estamos hablando de colocarle el fondo entonces a la pantalla. Recuerde que en diseño yo tengo básicamente fondo de página, varios componentes. Tengo una marca de agua, que básicamente la marca de agua es colocarle, en muchos documentos colocan confidencial, no copiar, etcétera. Entonces, yo puedo colocar ese componente como si fuera un fondo. Es decir, si yo le coloco este componente, pues básicamente esa marca de agua va a aparecer entonces para todo mi documento. Ese pudiera ser entonces un fondo, pero puede ser de que yo lo coloque como un color. Entonces, aquí viene el componente y es, si yo a esa página le coloco entonces un fondo de un color, ¿sí? Básicamente el fondo aplica para todo el documento. Ese fondo empieza primero pues a ocupar un poco más de espacio en el archivo como tal, en el que yo voy a guardar, pero me respeta. Si le coloco el fondo de color, me respeta entonces las secciones y los bordes de página que yo tenía para mi documento. Puede ser de que entonces yo personalice también entonces mi marca de agua, ¿sí? Y esa personalización de la marca de agua, pues obedece a que usted le pueda colocar algo
diferente a lo que realmente viene establecido dentro del documento. Es decir, que puede ser de que mi documento ya venga predefinido en algún aspecto. Entonces me dice el texto, se lo puedo cambiar. Entonces puede ser que sea tutoría informática. Profe, ¿y si fuera una imagen? También, lo que pasa es que cuando yo arranco con una imagen, que yo lo hago es por color de la página, entonces yo tengo que meterme en la parte de efectos del relleno. Y en efectos del relleno yo tengo que seleccionar la imagen. Yo le diría, venga, seleccióneme una imagen y esa imagen pues sí la podría traer desde la que estábamos haciendo ahora. Usted puede traer entonces un avión y a la imagen que seleccione, pues básicamente usted le adiciona la imagencita, ¿sí? Y el avión va a quedar en todas las hojas como tal. Aquí sí hay algo especial y de cuidado y es, como usted le coloca una imagen de fondo, pues esa imagen cuando usted la imprima le va a consumir también color de su impresión. Es decir, que su toner de pronto se va a consumir un poco más rápido. Carlos, Señor, Carlos, usted tiene montado, usted ese paquete lo tiene con licencia. sí. Ya. Bueno, Porque muchos que nos bajan esos programas o instalan los programas no viene completo. pero en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando son, digamos, algunos Office craqueados, en versiones anteriores, por ejemplo 2013, 2010, ellos vienen completos con todo este componente. Lo que pasa es que cuando usted compra un portátil nuevo, por lo general el Office viene con una licencia de uso por un tiempito, por 2 meses, como para que usted lo ensaye. Entonces, cuando usted lo ensaya, mira y evalúa si realmente le sirve, pues ya usted decide si lo compra o no. Si usted decide no comprarlo, pues básicamente le empieza a aparecer una cinta en la parte superior que se va colocando roja. Y esa cinta le va diciendo, venga, cuidado pues que este programa ya no está activo, no está licenciado. Por eso Microsoft sacó Así lo tengo yo, profe. Microsoft, Microsoft sacó ¿Qué hago? una línea que se llama Office 365. Ese Office 365 es un software que trae todas las herramientas, Word, Excel, PowerPoint. Lo único que no trae es Access. Cuando usted compra una licencia de Office, que esa licencia es Plus, es decir, la licencia completa, esa licencia viene entonces con Word, Excel, PowerPoint, Access, que es la base de datos, Publisher, y creo que trae otros componentes más. Eh, 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 Carlos, ¿y ese costo de esa licencia es cuánto? La del Office Plus Sí. vale alrededor de 2 millones. O sea, es cara. Pero yo sé que hay una licencia 365 que es más barata y creo que hay una para estudiantes. Hay que buscar en la página de Microsoft porque en la página de Microsoft sí hay unas licencias para estudiantes. Y esa licencia para estudiantes es más barata. Y en Office 365, digamos que le da creo que un componente de una parte de utilización de Drive con mayor tamaño. Entonces, Office 365 es un arrendamiento que hacen ellos por un año. Entonces, hay que buscar es Office 365 para estudiante y mirar las condiciones que básicamente ellos tengan. Lo que pasa es que esto, digamos, Se te fue la imagen otra vez, profe. bueno, ahí está. ¿Sí ven la pantalla ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, a hoy el licenciamiento, digamos que en algunos componentes, por ejemplo, él trae un Office 365 para familia. Es decir,
que esa licencia hogar le dicen que es para compartir hasta con 5 personas de la familia. Incluye aplicaciones como cuáles, pues incluye todo lo que es Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher y tiene un componente de OneDrive y Skype. Tiene una posibilidad de que usted puede utilizar hasta 6 terabytes de almacenamiento en la nube, es decir, 1 terabyte casi por persona y con seguridad avanzada para todos los dispositivos. Este componente de Skype es casi como si fuera un Skype empresarial. Entonces, digamos que ofrece muchos más componentes adicionales dentro de esto. Me dice que son 250.000 pesos al año, que es lo que cuesta. Habría que profundizar un poquito más porque aquí está Office 365 para estudiantes y educadores. Comience con Office 365 gratis para educación, ¿sí? O sea que eso, Carlos, o sea que si nosotros queremos adquirir ese paquete, nosotros cómo hacemos para decirle pues que somos estudiantes y obtener de pronto sí una rebaja, ¿ok? Pues Ahí le muestro. habría que contactar como un distribuidor de estos componentes de esta licencia o tratar de pronto de mirar a ver cómo se podría uno contactar con un proveedor de estos. Porque es que recuerde que estas licencias, por lo general, cuando las adquiere uno por aquí, por internet, pues básicamente uno se debe adherir casi como a un distribuidor. Y yo creo que de pronto habría más bien la posibilidad de hablar con un distribuidor, cómo se podría hacer ese componente de esa adquisición. De pronto yo le preguntaría en la universidad cómo lo realizan y de pronto podría preguntar por internet dónde estarían como el distribuidor de estos componentes para tratar de ir mirando a ver qué se puede hacer. Bueno, entonces continuemos con lo que traíamos. Sí, gracias, Carlos. Bueno, entonces, claro lo del fondo en el documento. Sí, claro. Bueno, ¿están viendo mi pantalla ahí? No. No, profe, no se ve nada. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Es que como que mientras llega la señal, no sé. Sí, a veces se va, como él tiene que hacer un barrido entre las páginas que empiezan a intercambiar, entonces por eso se queda un poquito lento. Entonces, fondo del documento claro. Crear un formato de tipo de letra personalizado. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Se está viendo gris, En profe. espera, en espera. Ahora sí. Bueno, entonces, el tipo de letra personalizado, los estilos de letra básicamente están dados por lo siguiente. En inicio, hay un componente de herramienta que se llaman estilos. Estilos son como los tipos de letras que básicamente están creadas. Él tiene entonces un estilo normal, una referencia, un subtítulo, unas tesis sin espacio, título 1, énfasis 2, etc. Cuando yo despliego este menú aquí, él lo que hace es mostrarme todos los diferentes estilos que tiene creados. Al final hay un componente que me dice crear un estilo. ¿Ese estilo qué es lo que hace? Yo le voy a dar el nombre de mi estilo. Yo le voy a decir que ese estilo se va a llamar Artear. Y antes de darle a aceptar, yo le voy a decir, voy a modificar ese estilo. ¿Ese estilo qué es lo que debe de tener? Y yo le voy a decir, bueno, el formato de ese estilo, el tipo de letra, va a ser este texto, no, queda muy feo, más bien colocámosle a pajarita. Le voy a decir que es en Arial 16, que va a ser subrayado y que le voy a adicionar unos formatos especiales. Entonces le voy a decir, vea, básicamente le voy a decir que la fuente me la coloque de un color que sea oscuro y que me la coloque subrayada con doble línea y
Por el momento está allí y le doy a aceptar. Entonces, cuando yo le doy a aceptar a este componente, ese estilo queda creado aquí, en la parte de los estilos, y me dice, ese estilo se llama Arteaga. ¿Para qué me sirven esos estilos? Esos estilos básicamente me sirven para cuando yo seleccione un tipo de párrafo, yo le puedo decir, aplíqueme el estilo que yo creé para mí. ¿Dónde se utiliza eso? Los documentos del sector gobierno, por lo general, son estandarizados y siempre básicamente vienen con un tipo de letra que para todos deben de cumplir. Quiere decir que allí yo podría tener entonces un estilo personalizado. La mayoría de las empresas también establecen cuáles son los estándares con los cuales deben de salir los documentos, con qué tipo de letra, con qué fondo van a tener y cuáles son los colores que van a utilizar. Entonces, ese componente ya en muchas empresas está establecido y para eso es que se crean esos tipos de estilos. Inserte 3 páginas en blanco en la mitad del documento. Ese sí, pues, ustedes lo hicieron con los ojos cerrados, ¿cierto? Si yo veo, mi documento tiene 129 páginas. Profe, a mí ese me generó dificultades porque al colocar yo esas páginas horizontales, se me colocaba todo el documento horizontal. Bueno, ya vamos para allá. Vamos entonces en las páginas en blanco al comienzo. Entonces yo le voy a decir, lléveme la mitad de 129 es ¿cuánto? 65. Entonces, la actividad me está diciendo, créeme entonces 3 páginas en blanco. Yo tengo varias formas de crear ese componente y es entonces insertar, puede ser página en blanco aquí, ¿sí? O estando aquí yo le doy control enter, control enter y control enter 3 veces y él lo que hizo fue insertarme entonces 3 páginas en blanco. El otro numeral que me está diciendo adicional a este es inserte 3 secciones, ya creamos secciones, organicen los márgenes según Icontec y vamos a mirar la página, ¿cómo hago para girar estas páginas? 15, 16, 17 y 18. Para girar esas páginas, entonces yo primero me tengo que... Profe, no se ve. Listo. ¿Ven mi documento allí? Sí, profe. Listo. Entonces me dice, a partir de la página 15 hasta la 18, gire las páginas. Entonces yo me voy a ir a la página número 15. Entonces yo le doy F5 y selecciono página y le digo, llévenme a la página número 15. Aquí estoy en la página número 15. Esa página número 15 me está diciendo que va en la sección número 3. Quiere decir que yo tengo que crear una sección desde la página número 15, entonces me voy hasta la página anterior, acá, vengo y le digo, venga, en disposición, venga a saltos y créeme un salto de sección en página siguiente. ¿Qué fue lo que él me dice? Entonces me creo básicamente la sección número 4. Esa sección número 4 debe de ir hasta la página número 18. Yo vuelvo y hago lo mismo. Lléveme, señor, hasta la página número 18. Como ya estoy en la página número 18, me voy al final de esta página, aquí, y le voy a decir que en disposición, créeme un salto de sección en página siguiente. Ese salto de sección quiere decir que ya voy en la sección número 5 y aquí estoy en la sección número 4. Esa sección número 4 básicamente estará entonces desde la página número 15, ¿sí? Que es esta, que yo tengo aquí, página número 15. Estoy en la sección número 4. En la página número 14 estoy en la sección número 3. Ahora sí le voy a decir, bueno, estando aquí en orientación, yo pudiera decirle horizontal o vertical, pero yo voy a incluirme por aquí, voy a ir aquí a márgenes y en márgenes personalizadas yo voy a organizar lo siguiente. Si usted ve aquí también está la orientación. Esa orientación me dice, ¿usted a quién le va a aplicar eso? Yo le voy a decir, a esta sección. Esta sección está desde la página 15, 16, 17 y 18. Entonces, si yo le digo, a esta sección, lo que hace básicamente él es girar las páginas que yo le dije de esa sección. Quiere decir que yo debería venir aquí a mi documento,
Pero entonces debe estar creada las secciones, ¿cierto? Sí, claro, tienen que estar creadas para poder que le aplique solo a esa sección, Ok. y le digo horizontal. Si usted ve, miren mi documento en la página anterior, en esta que estoy señalando aquí, está más angosta que esta, quiere decir que esta viene vertical y esta horizontal. Recuerden que las páginas, cuando yo las cambio de verticales a horizontales, los márgenes cambian. Entonces, ¿cómo cambian? Esa disposición o distribución del texto va a quedar mucho más amplia de la que teníamos. Quiere decir que se me va a ir hasta más de la página 18. Aquí voy en la página 17, llegué a la página 18 y muy posiblemente esta página 19 todavía continúa allí, porque recuerde que yo lo que hice fue girar mis páginas como tal. Entonces usted ve que a partir de la página número 20, él vuelve a la normalidad. ¿Claro esto? ¿Me puede repetir así rapidito, por favor, la organización? ¿Le puedo repetir que, perdón, no se lo escuchó bien? Lo de la orientación que no le presté atención por estar en mi documento, porfa, qué pena. Bueno. Recuerden que yo lo que hago es, me ubiqué a partir de la página número 14 y a partir de ahí, al final, le dije que me creara una sección. Estando ya en esa sección creada, lo único que yo le voy a decir es, si yo me vengo por disposición en márgenes y márgenes personalizadas, yo lo único que hago es cambiar la orientación aquí, pero tengo que tener presente que le voy a aplicar es a esta sección, no de aquí en adelante ni a todo el documento, solo a esta sección que fue la que creé. Y cuando le doy eso, pues le doy a aceptar básicamente y eso lo que hace es empezar a girar las páginas. Ah, listo, profe, gracias. El otro componente es inserte los números de página teniendo en cuenta que a partir de la tercera página se debe iniciar la numeración nuevamente en 10. Entonces, yo estoy aquí en la primera página como tal y le voy a decir entonces que voy a insertar los números de página. En insertar números de página, básicamente le voy a decir que me lo haga al final del documento y que me utilice este número sin formato. Él lo que hace es que me numeró las páginas a partir de aquí, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si me voy al final de mi documento, pues básicamente ese documento está numerado hasta la 131. La actividad que me dice, a partir de la página número 3, entonces usted empiece a crear, que arranque en la página en otro número diferente. A partir de la página número 3. ¿Sí? Si usted ve, yo aquí en esta página número 3 estoy en la sección número 2. Pero si yo me ubico aquí en la siguiente página, me dice que estoy en la sección número 3. Quiere decir que mi numeración a partir de esta sección yo la puedo empezar a modificar. ¿Cómo lo hago? Aquí estoy en la sección número 3. Yo vengo y me ubico aquí sobre el número, le doy doble clic. Cuando yo activo este componente se me activan las herramientas de encabezado y pie de página. Si usted ve aquí al lado izquierdo aparece número de página. Yo vengo aquí, le digo formato de página, de número de página. Él aquí me está diciendo, usted quiere continuar desde la sección anterior con la numeración. ¿Qué quiere decir eso? Que si quiero continuar desde esta sección anterior con el mismo número, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, yo le digo, no. Yo necesito que a partir de aquí usted inicie en la página número 10 y le doy a aceptar. Si usted ve en la página 3 de la sección 3, yo inicié con el número 10. Y aquí hacia atrás, él aparece con el número 3, aparece con el número 2 y aparece con el número 1. Inclusive, esto me sirve para lo siguiente. Si yo le doy doble clic aquí en el número, yo le digo el número de página, y le digo formato de número de página, yo le puedo decir, venga, el formato que yo necesito para ese, señor, son números romanos. Es decir, que me coloque estos números romanos, ¿sí? Y le voy a aceptar. Y me dice, este es el número 1, este es el número 2,
2 y 3. Voy a decirle aquí otra vez formato de número página, continuar con la sección anterior y voy a decirle que son romanos. 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2 y 3. ¿Sí? De aquí para abajo siguen números arábigos común y corriente. Entonces, esos saltos de página me permiten que, a pesar de todo esto, yo pueda tener entonces números de páginas diferentes. Inclusive, si yo quisiera quitar estos números de página de aquí hacia arriba, los quito, y estos de aquí hacia abajo, nuevos, no me los van a afectar, porque están en secciones diferentes de mi documento. Para eso necesito entonces la utilización de esas secciones. Insertar el diagrama y el borrar. ¿Hubo algún inconveniente con insertar el diagrama y el borrar? Ese diagrama solamente había que insertarlo o tocaba llenarlo, pues porque yo solamente escogí un diseño y ya él se puso ahí. Bueno, es válido también que haya insertado el componente sin los datos. Colocar el fondo, ya lo vimos. Guardar documento con una página web, dijimos que no lo íbamos a crear porque perdía todo lo que habíamos hecho de aquí hacia atrás. Y activar el control de cambios. ¿Qué es el control de cambios? Que ya lo habíamos hablado en las partes anteriores. El control de cambios básicamente obedece a que el sistema me debe guardar cuáles fueron los cambios que realmente yo empiezo a hacer en mi documento una vez lo activo. Ese control de cambios básicamente está en revisar y está aquí. Si yo lo veo aquí, este icono está desactivado. Si yo le doy clic sobre él básicamente lo que hace es empezar a activar el control de cambios y ese control de cambios pues básicamente va a empezar a tomar ciertas componentes en los que yo vaya haciendo cambios. Entonces supóngase que yo aquí le voy a decir que voy a cambiar este tipo de texto y que lo voy a colocar en 16. Entonces yo puedo organizarlo y aquí me va a aparecer entonces un panel de control donde me dice, vea, este señor básicamente cambió este tipo de letra a este. ¿Qué más componentes trae? Entonces fuera de eso, supóngase que yo borré este documento, pues me dice también, mire que el documento no quedó borrado, quedó con un tachado básicamente. Supóngase que yo a este componente le voy a colocar entonces subrayado. Carlos, perdón, ¿por dónde fue que activó usted el control de cambios? El control de cambios está por revisar y está aquí activo el control de cambios. Entonces, el control de cambios, también entonces, si yo inserto más texto, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir al final? Resulta que cuando yo vengo entonces aquí a revisar, aquí hay unas opciones donde me dicen, venga, esos cambios que usted realizó, ¿qué quiere hacer con ellos? Entonces yo le puedo decir, venga, vaya al siguiente cambio que se le hizo al documento y ya entonces verifique usted qué va a hacer con ese cambio. ¿Lo quiere aceptar o lo quiere rechazar? Si yo le digo aceptar y vaya al siguiente, mire que él aceptó lo que yo estaba escribiendo allí y se vino a este. Pero resulta que yo a este le voy a decir, no, venga, yo no quiero hacer eso, rechazar y continuar con el siguiente. Entonces aquí me dijo, venga, aquí hay un componente de hipervínculo que usted acabó de crear. ¿Quiere aceptar ese componente? Le voy a decir, no, yo voy a rechazar y continuar con el siguiente. Y a este sí lo voy a aceptar. En resumen, le voy a decir que no, que voy a rechazar este documento, que este también lo voy a rechazar, que este también lo voy a rechazar. O puede ser de que básicamente yo también, este control, yo le puedo decir, acepte ir al siguiente, o acepte este cambio, o acepte todos los cambios que le hicieron al documento, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, una vez yo ya he terminado de revisar mi documento por los cambios que le hicieron, porque ese documento me lo pudieron haber enviado con unas modificaciones, yo lo que hago es volver a desactivar el control de cambios, para que ese control de cambios no empiece entonces a afectar en mi documento nuevamente. ¿Cómo sé que si mi control de cambios se desactivó? Pues cuando yo escribo algo, ya no me empieza a aparecer absolutamente nada con seguimiento. Hay que tener especial cuidado que el control de cambios se activa cuando queda de color gris y se desactiva cuando queda de color más claro. Combinación de correspondencia lo vemos ahora y por medio del esquema organizar el documento y adicionar una tabla de contenido. Ese ejemplo lo vamos a hacer de la siguiente forma. Suponga que yo tengo estas partes de mi documento.
Voy a copiar esto a un documento nuevo. Y le voy a quitar todos estos elementos que hay aquí. Aquí hay unos hipervínculos. Yo lo único que le digo es, quíteme ese hipervínculo. ¿Sí? Hay un componente y es, si usted ve, si yo me ubico aquí y le doy F4 con el teclado, él lo que hace es repetir la última acción que yo tenía dentro de mi documento. Es decir, va a quitarle a estos elementos los hipervínculos que tenía creados para no tener que empezar a utilizar este elemento. Yo vengo y quito entonces estos demás elementos que tengo aquí de estas viñetas. Listo. Entonces, estando aquí, yo le voy a decir a Word, vean, voy a colocar cada uno de estos títulos en una hoja aparte. ¿Cómo lo hago? Yo me ubico aquí donde está esta palabra resumen en la R y le doy control enter. Si ustedes ven, lo que hice fue dejar glosario en una hoja y el resto en otra hoja. Eso mismo voy a hacer para cada uno de estos elementos. Cada uno de estos títulos los voy a dejar entonces en una página aparte. Estos dos sí los voy a dejar, desarrollo de y WiMAX en Colombia, panorámica en Colombia, también conclusiones en una página, bibliografía en otra página, el índice en otra página y los anexos en otra. Quiere decir que yo tengo básicamente 9 páginas. Teniendo esas páginas voy a hacer lo siguiente. En vista, en la opción de vista, hay un componente que es el que me muestra cómo son las diferentes vistas de mi documento. Yo tengo una vista en modo lectura, un diseño de impresión que es el que tenemos, tengo diseño web, esquema y borrador. Yo le voy a decir, muéstremelo en vista esquema. Cuando mi documento aparece en vista esquema, mire que aparece aquí la pestaña de esquema y aparecen todas las barras de opciones que utiliza esquema. Ese esquema me sirve para empezar a hacer algo con mi documento. Si usted ve en la parte inferior de donde está la palabra esquema, me dice cómo es el texto que en estos momentos tengo. Y dice que hay hasta 9 niveles. ¿Qué corresponden a esos 9 niveles? Yo en un documento, que por lo general, casi la mayoría, cuando hacen investigación, los documentos a veces empiezan con 1, luego la subdivisión sigue 1.1, luego la subdivisión sigue 1.1.1, 1.1.1.1. Todas estas subdivisiones que estoy mencionando aquí son las que por lo generalmente uno realiza en una investigación. A veces cuando uno es muy juicioso y siendo muy juicioso llega a veces hasta una tercera subdivisión. Pero lo máximo que usted llega es 1, 2, 3, 4. Es decir, que esas subdivisiones, debido al tema que de pronto a veces uno investiga, no lo lleva a un documento muy extenso de investigación. Pero cuando veo aquí mi Word, me dice, usted puede tener hasta 9 niveles de subdivisión. Esos 9 niveles de subdivisión básicamente estarían dados porque mi documento tuviera 9 subdivisiones de aquí hacia adelante. Y esas 9 subdivisiones pues básicamente obedecen casi como si fuera a una ejecución de que usted hiciera una tesis para definir la nueva teoría de la relatividad, que debe ser un documento suficientemente extenso para ese tipo de investigación. Entonces, todos mis títulos que yo tengo deben de estar a un primer nivel. Es decir, glosario debe estar a un primer nivel, resumen debe estar a un primer nivel, texto, introducción, esta otra introducción también a primer nivel, este a primer nivel, y este segundo, WiMAX en Colombia, como depende de este, yo le voy a decir que va a estar a un segundo nivel. Panorámica del servicio de desarrollo de WiMAX en Colombia también va a estar entonces a un segundo nivel. Conclusiones van a estar a un primer nivel. Bibliografía también va a estar a un primer nivel. Índice va a estar a un primer nivel. Y anexos va a estar a un primer nivel. Entonces ya aquí quedaron todos mis documentos. Los que aparecen con un más aquí es porque tienen porque después de la línea,
¿sí? Básicamente, si usted ve aquí aparece un menos porque no hay ninguna línea, aquí sí hay un más porque hay un enter o un espacio y un espacio. Cuando ya he definido entonces los niveles de cada uno de los títulos, yo le voy a decir, voy a cerrar esta vista esquema y estoy aquí. Sigo con los mismos elementos de las 9 páginas. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a insertar una página en la parte superior. Entonces en la parte superior yo lo que voy a decir o colocar es un título que se llama tabla de contenido. Esa tabla de contenido es el título que generalmente tienen esos componentes de los documentos. Le voy a decir, vea, eso va a estar centrado. Y las tablas de contenido por lo general entonces siempre tienen un componente que es al lado derecho, aparece en qué página es que está ubicada en mi tabla de contenido ese componente. Como ya he creado aquí tabla de contenido y esta parte donde me va a aparecer el número, entonces yo lo que le voy a decir a mi Word básicamente es lo siguiente. En referencias, al lado izquierdo hay un componente que se llama tabla de contenido. Aquí están las diferentes tablas de contenido prediseñadas, pero yo le puedo decir, no, voy a insertar entonces una tabla de contenido personalizada. ¿Qué es esa tabla de contenido personalizada? Yo le voy a decir, venga, yo necesito que el carácter de relleno entre el nombre del título y el número de la página sean estas líneas punteadas y los formatos que sea un formato moderno. Bueno, no, más bien coloquémoslo formal. Y ¿qué niveles son los que necesito que me muestre? Recuerde que ya habíamos hablado de niveles. Si yo en mi documento tengo subdivisiones de más de 3 niveles, pues aquí le tengo que decir que me lo muestre 4 niveles, es como me está apareciendo aquí. Pero si usted solo tiene hasta 3 niveles, pues no muestre sino 3 niveles como tal. Una vez yo ya he hecho esto, le doy a aceptar y él lo que hace básicamente es crearme la tabla de contenido con cada uno de los temas que yo tengo aquí. Entonces usted ve que en una hoja nos quedaron básicamente 3 temas, por eso nos aparecen aquí en las 6 páginas. Tiene una característica especial y es que nos crea los hipervínculos para llevarnos a cada uno de estos documentos. Cuando yo ya he hecho esto, entonces supóngase que yo quiero irme aquí a bibliografía, ¿sí? Entonces vine aquí a bibliografía, pero resulta que en bibliografía, supóngase que yo adicioné 5 páginas más. Control, enter, 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 etc. ¿Sí? Como ya mi página en bibliografía cambió, ya digamos que este índice está en otra página, yo lo único que tengo que hacer es pararme, ubicarme dentro de este componente, darle clic derecho y decirle actualizar los campos, pero le voy a decir no, actualice toda la tabla para que todos esos componentes se me actualicen y le doy a aceptar. Efectivamente, después de bibliografía yo inserté unas páginas y automáticamente cuando actualizo mi tabla de contenido lo que hace es actualizar los números de las páginas. ¿Claro hasta allí? Es de no practicar, Carlos. Sí, claro. Entonces ya vimos lo del esquema, etcétera, y ya arrancamos en el componente de tablas. Entonces, espérenme un momentico, yo descargo un archivo de las tablas que ustedes desarrollaron, que ya subieron a la plataforma para hacer otra actividad. Tengo una pregunta. En esas tablas que nosotros hicimos, yo estaba mirando eso de que uno le da ahí para revisar los cambios que uno ha hecho, a ver si aparecía la fórmula que uno aplicó y ahí no salía nada. Entonces, ¿usted cómo hace para ver si uno sí aplicó la fórmula o lo hizo manual? Ya les explico. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, profe. Bueno. Este entonces es el trabajo de Julie Paola. Entonces la duda es, ¿cómo hacemos para validar si realmente entonces aplicó una fórmula? Yo sumo de que las fórmulas solo van a estar básicamente donde está el total, ¿sí? Y la fórmula donde está el saldo final.
¿Cómo hago para validar eso? Pues si yo me ubico aquí básicamente y me vengo entonces al componente de las fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿qué están las fórmulas? Ustedes que trabajaron más en esto. Presentación. Están en presentación, profe. Sí, pero yo aquí no tengo presentación. Y claro, ahí al final ya va a llegar. Sí, profe, ya va a llegar. Después de EPA, eso. Y fórmula. Eso en fórmula, efectivamente aquí me dice que está sumando de aquí hacia arriba, ¿sí? Si yo vengo a esta otra fórmula que hay aquí, es lo que me está diciendo, escoja lo que hay en C10 y réstele el C9. Entonces, ¿cómo valido si realmente sí está restando lo que es? Pues hago el cálculo matemático de estos 2 millones y picocito menos esto, y esto me debe dar básicamente eso. Bueno, entonces, Carlos, perdón. señor, Carlos, ¿cómo se le pone formato de número a esos números de arriba? cuando usted los crea, aquí creo que en propiedades de tabla, en la celda, no, ya le voy a explicar cómo le colocamos ese formato, porque los que sí permiten formato hasta ahora son las fórmulas. Las fórmulas, sí, claro. Sí, Pero a los claro. otros ya lo vamos a explicar. Bueno, resulta que que Word maneja un componente que se llama formularios heredados. Los formularios heredados obedecen a que yo puedo crear una serie de campos como los que hay aquí. La ciudad, este nombre de la persona, el cargo, las fechas, las horas, los números, etcétera. Para cada uno de esos yo los puedo crear como si fuera un campo. Y eso me va a permitir que yo pueda hacer unos cálculos y que cada que cambien estos daticos que hay aquí, mi fórmula de esta sumatoria también se actualice automáticamente, sin tener que entrar aquí a modificar algo. Por ejemplo, si yo cambiara este número para poder que aquí se me actualice, yo tengo que entrar a la fórmula y darle a aceptar para poder que él me haga el respectivo cambio. Resulta que para poder entrar a crear formularios heredados, yo tengo que activar una herramienta que se llama desarrollador. En estas versiones nuevas se llama desarrollador, en versiones anteriores se llama programador. ¿Por dónde está esta opción? Esta opción por lo general está desactivada en muchos equipos. Entonces, si yo estoy en inicio, cuando yo voy a archivo y vengo a la pestaña de opciones, aquí en opciones hay un componente que se llama personalizar la cinta de opciones. ¿Qué es personalizar la cinta de opciones? Son todas estas opciones que yo tengo aquí, pero algunos elementos vienen activos, otros vienen inactivos. Entonces, si usted ve, aquí está la herramienta de desarrollador activa. Si yo la desactivo y le doy a aceptar, lo que hace es que me desaparece de la parte superior, porque no la estoy mostrando. Para poder utilizar esa herramienta de formularios heredados, yo tengo que activarla. Entonces, vuelvo nuevamente a archivo, vengo a opciones y vengo y le digo personalizar cinta de opciones, vengo y busco dónde está entonces desarrollador o programador, lo activo y le doy a aceptar. ¿Qué hace esto? Que resulta que esta vista de desarrollador tiene unos componentes y específicamente tiene una herramienta que se llama herramientas heredadas. Esas herramientas heredadas tienen dos grupos, una que es formularios heredados, que es la que está en la partecita superior, y la otra que son controles ActiveX, que no los vamos a utilizar porque son para desarrollo con herramientas de Visual Basic. ¿Qué voy a hacer con estas herramientas? Voy a hacer lo siguiente en mi tabla. Aquí está mi nombre. Entonces yo voy a decirle, este elemento que hay aquí, este nombre de este señor, yo le voy a decir, le voy a crear un campo. Entonces vengo aquí a formularios heredados y aquí hay una AB y como un palito que se llama campo de texto, control de formulario. Le doy clic. Mire que él aquí me colocó un componente de color gris. Ese componente de color gris obedece a que esto es un campo. Cuando yo me posiciono en este campo y le doy clic derecho
y le doy propiedades, entonces me dicen, bueno, tiene todas las propiedades del campo. ¿Qué tipo de texto tiene ahí? Es un texto normal, básicamente, pero sí le puedo dar un formato a ese texto. Le voy a decir que me lo convierta todo en mayúsculas cuando me registre mi información y le doy a aceptar. En el cargo voy a hacer lo mismo. Voy a decirle que este cargo básicamente obedece a un campo de tipo texto que va a tener unas características y esas características son cuáles. Va a ser entonces que es texto, pero va a ser mayúscula inicial. Y le voy a aceptar. Voy a hacer aquí en la ciudad de Bogotá, le voy a decir que aquí yo voy a crear un campo, pero no va a ser de texto. Va a ser un campo de cuadro combinado. Y ese campo de cuadro combinado, le voy a decir lo siguiente. Lo selecciono, le doy clic derecho y vengo a propiedades. Entonces mire que el campo de lista combinada trae elementos diferentes. Le voy a decir, vea, voy a tener entonces Bogotá, le voy a agregar, voy a decir que voy a tener a Cali como ciudad, que voy a tener entonces a Medellín como ciudad, le voy a decir agregar Armenia, le voy a agregar y le doy a aceptar. Entonces mire que aquí me aparece la primera que yo digité. Listo. Y vamos a irnos aquí a este componente y le voy a decir que este va a ser un campo de tipo texto. Vengo aquí, le doy clic, vengo a propiedades y le voy a decir que esto va a ser un número. Ese número sí le puedo dar un formato aquí. Yo le puedo decir, venga, yo necesito que me dé el separador de los miles. Y aquí hay algo característico y es lo siguiente. Yo le voy a activar una vaina que se llama aquí calcular al salir. ¿Qué quiere decir calcular al salir? Que cuando yo termine de registrar la información aquí, las fórmulas que hayan de aquí hacia abajo se vuelven a recalcular nuevamente. Vuelvo y hago esto, vuelvo y hago lo mismo con este elemento que hay aquí. Le voy a decir que yo voy a crear entonces un campo y ese campo le voy a decir propiedades, le voy a decir que tiene las mismas características del anterior, que es un campo numérico, que va a tener entonces este tipo de formato y que lo calcule al salir. Entonces, tiene una ventaja esto y es que yo puedo copiar este elemento y lo puedo traer hasta acá, control V, control V, control V para ejercitar que no me vayan a dar muchos problemas en las articulaciones. Vengo aquí, miro cómo quedó en propiedades, me dice que sí, calcular al salir, tiene el mismo formato. Vengo a este otro campo, le doy clic derecho, vengo a propiedades, miro cómo quedó, sí. Y este, como es el anticipo, entonces también lo voy a crear de la misma forma. Vengo a propiedades, cómo quedó, me dice que sí es de esta forma, etc. Listo. Entonces, ¿yo qué hago con este formulario? Yo con este formulario, entonces, tengo una característica específica y es la siguiente. Voy a guardar este archivo aquí. Bueno, la que ya debe estar descargado, no hay ningún problema. Le voy a decir, aquí hay un elemento que se llama restringir edición. ¿Qué hace restringir edición? Restringir edición lo que hace es que yo le puedo decir, venga, restríngame la edición, es decir, que no me permita modificar este documento, pero solo me va a permitir utilizarlo para rellenar ese formulario, no más. Y me da la opción de si quiero comenzar a aplicar ya. Me dice, ¿usted quiere colocarle a eso una contraseña? Pues yo lo puedo dejar en blanco. Entonces mira lo que sucede con mi formulario. Si yo le voy a dar clic en este título, él no me lo deja modificar, porque solamente quedó activo los nombres que hay aquí. Entonces yo le voy a decir, aquí ese man se llama Pedro Pataquillo. Carlos, ¿cómo lo restringió? ¿Cómo? Perdón. Aquí donde dice restringir edición, Julián. Listo. Entonces, yo aquí le dije Pedro Pataquillo. Bueno, pero recuerden que este campo que creamos aquí, le habíamos dicho que era en mayúscula, ¿cierto? Resulta que cuando yo ya salte aquí a otro campo, esto me lo coloca en mayúscula, que fue lo que yo le dije. Y este que es el cargo, pues básicamente lo voy a colocar todo en minúscula, gerente general. Y habíamos dicho que esto es un formato de título, ¿sí? Primero a mayúscula. En Bogotá, que son las ciudades, mire que ya me aparecen las otras ciudades. Cali, yo puedo seleccionar entonces la que yo necesite. Medellín,
Y aquí en los campos, entonces yo voy a empezar a digitar la información. 35, ¿sí? Mire que se empezaron a actualizar estos elementos aquí. Aquí hay algo para mirar en la fórmula. 23, la fórmula vuelve y se actualiza. 12, 34, 35, ¿sí? Y el anticipo 5.600. Listo. Hay que mirar, algún inconveniente debe tener la fórmula, porque estos datos pues se asume de que no debería dar este total. Este total debe obedecer a esta suma que hay aquí. Entonces, esos formularios lo que me permiten es hacer básicamente eso. Cuando yo termino de restringir mi documento como tal, ¿sí? Yo ya he digitado todo esto, pero cuando yo digo suspender la protección, lo que hace es que mi documento ya me permite posicionar para yo empezar a modificar lo que yo quiera dentro de eso. Para eso es que se utilizan estos componentes entonces de formularios heredados. ¿Usted qué debe hacer como actividad entonces? Como actividad debe hacer crear estos campos al formulario que usted tiene o a esta tabla que usted hizo. Esos formularios, esos campos que usted debe crear, los debe crear en nombre, en la cédula, en los cargos, en el objetivo del viaje, en el destino, el número de días, en la salida, en la fecha de la salida, en la hora de la salida, en la fecha de la llegada, en la hora de la llegada y en estos valores que acabamos de ver ahora, incluyendo este componente. Así no aplique, usted lo puede dejar entonces con un campo. Gastos del exterior con campo numérico, alimentación numérica, alojamiento numérico, transporte numérico, tasa aeroportuaria numérica, varios numérico, el total, esa fórmula usted ya la tiene creada, no la tiene que modificar nada, sí validarla que sí esté dando el resultado correcto, anticipo como un campo. Y este saldo, pues básicamente es una fórmula que usted creó para realizar este componente. Esta actividad, entonces, hay que desarrollarla. ¿Preguntas hasta allí? Carlos, Señor. Pero nosotros ya subimos el taller, ¿cierto? Sí. Y, o sea, ese ya es para el próximo taller, o sea, hacerle esos campos. Sí, señor. Bueno, y necesitamos que nos coloquemos de acuerdo en lo siguiente, porque resulta que es que el taller de las ecuaciones, yo me equivoqué y ese taller era para subir hasta hoy, pero entonces, como yo me equivoqué y estaba con fecha hasta el 26 de mayo, que es una fecha supremamente amplia para eso, y yo sé que ustedes son muy juiciosos con eso y ya hubo algunos que lo subieron, entonces pues vamos a dar unos días más para que lo suban, pero sí la idea es que hay que subirlo esta semana. ¿Estamos claros hasta allí? Listo, profe. ¿Cuál, profe? Me confundiste. ¿Cómo? ¿Cuál hay que ¿De cuál subir? estás ¿Esta hablando? tabla? No, el de las ecuaciones. El que tuvimos hasta ayer, ¿no fue? No, porque es que aquí dice 26 de mayo, entonces muchos me dijeron, no, es que como que hasta el 26 de mayo todavía tenemos un mes. Otros fueron muy juiciosos y efectivamente lo subieron hasta el 26 Pero, por de ejemplo, en mi caso, cuando yo lo subí tarde, porque yo pude hacer la tarea muy tarde, ella me decía que ya estaba pasada de tiempo. Pero el de las tablas, el de las ecuaciones no crean. Ah, de las ecuaciones, no. Ah, sí. Fue la de la tabla, sí, señor. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo vamos? Profe, una preguntita. Profe, lo que pasa es que yo sí subí la tabla, pero yo no supe cómo hacer la fórmula, o sea, yo no llené ese espacio con la fórmula, o sea, me quedó así. No supe cómo hacerla, la verdad. Bueno, pues para este otro con los formularios heredados, lo organiza y lo sube allí, ¿sí? Porque este otro, si lo actualiza nuevamente y lo baja, va a quedar por fuera del tiempo. Ok, profe. Por eso, Carlos, este taller ya tiene ahí dispuesto para uno subirlo. Sí, o sea, el pero taller de las tablas con con los campos. ¿hasta cuándo le vamos a dar plazo para subir? Profe, pues yo creería que por hasta el viernes que muchos podamos. Bueno, recuerden que es que ya quedan hasta junio.
Recuerde que ya también creando formularios, ¿no? Perdón, no podría ser de pronto hasta el domingo. Es que yo creo que este fin de semana me queda más fácil conseguirme otro computador para poderlo hacer en Word. Sino que Drive solo me dejó hacer la primera parte de las ecuaciones y la otra no la pude hacer porque no me aparecieron como las opciones. De acuerdo, pero recuerde que vamos a dejarlo hasta el próximo domingo. Es decir, estamos hablando entonces del 3 de mayo, Día de la Virgen, Día de la Cruz. Listo, profe. Gracias. Recuerde que para esa fecha queda el otro que es el de formularios heredados. Y ahí va a tener el espacio, el campo para uno grabarlo, ¿cierto? Sí, ya lo voy a activar. Ok. Con el mismo taller que habíamos hecho. Sí, claro, con el de las tablas. Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla nuevamente para que veamos dos cositas antes de mirar lo de la plataforma. Profe, ¿y ese taller práctico de Excel que acabo de publicar? Ya vamos para allá, vamos por partes, como ya que el destipador. Todos han trabajado en Excel. Sí, señor. Ok, Sí, profe, lo básico. listo. ¿Cuántas filas tiene Excel? Chorrocientas mil. Me quitó la palabra de la boca. Más o menos, ¿cierto? Listo. Cuando yo inserto en Excel, quiere decir que yo crezco mi hoja, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. ¿Cierto? Una fila. Puede ser una fila o una columna. Entonces, Excel en la versión 2003 hacia arriba trae 1.048.576 filas. Y trae desde la columna A hasta la combinación de las XFD. ¿Sí? Entonces, aquí hay un paradigma que sé que le va a causar un bloqueo, y es que insertar en Excel no existe. ¿Insertar qué, profe? Ni columnas ni filas. No existe. Entonces, ¿eso cómo se llamaría? Reduce, quita, suma, ¿qué cómo es? No. Eso es desplazar. Porque es que si existiera insertar, quiere decir que yo vengo y le digo a Excel, cójame estas María, tres más filas e páginas. insértelas, ¿cierto? Y esto no sigue creciendo, sigue igual. Sumaría de las... sí, señor. Tiene toda la razón. O sea, no existe insertar. Entonces, lo que hace es un desplazamiento o mover los componentes, ¿sí? Entonces, a eso básicamente, digamos, este componente de herramientas trae algunos elementos complementarios. Por ejemplo, este Excel que yo tengo tiene un componente de Power Pivot. Ese Power Pivot es una herramienta que trae para crear, entonces, unos tableros de control que le permiten a usted manejar algunos componentes de datos o análisis de datos. Ustedes me imagino que sí han utilizado entonces las fórmulas básicas. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo quisiera multiplicar todas estas celdas que hay aquí por este número 2, pero que la fórmula me aparezca ahí mismo, ¿cómo lo haría? ¿Sí me entienden? Aquí me deberá aparecer el 2, aquí el 4, aquí el 6, aquí el 8 y aquí el número 10. ¿Cómo harían esa multiplicación?
suma. Y lo voy a... Hablas de la fórmula como tal, de Sí, claro. igual. Ah, Entonces, lo voy a dejar de tarea para la siguiente clase. Y en la siguiente clase me explican cómo lo haría. El resultado tiene que quedar aquí. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 8, 16. Perdón, 2 por 4, 8 y 2 por 5, 10. Entonces, Profe, no se da igual y se multiplica la casilla, digo, la fila por, sí, el número de la casilla o sea, por, sería 2 eso como dice por André. 2, listo. algo así. Listo. Pongo. Esa solución es la que yo quiero que usted me muestre en la siguiente clase. ¿Están viendo mi pantalla? Se está yendo gris. No, ya no. ¿Y ahora? Ahora sí, Sí, profe. señor. Bueno. Entonces alguien estaba preguntando por los talleres que yo acabo de activar. Entonces está la semana del 27, el 3 de abril. Subir entonces el taller de formularios heredados, que es el que acabamos de mirar, que usted va a hacer entonces con la tabla de datos. Está hasta el domingo 3 de mayo a las 23:55. Taller práctico de Excel. Y subir taller práctico de Excel. Ese taller práctico de Excel es digitar información. ¿Qué dice el taller práctico de Excel? Entonces me dice, en la hoja número 1 usted debe cambiarle el nombre y colocarle elementos a la hoja. Aquí me habla de hoja, ¿no? Eso sí lo conocen ustedes. Digitar los datos conforme a los encabezados en ella descritos. Mirar el ejemplo en la página siguiente. Si usted se desplaza en la página siguiente, aquí están los encabezados. Habíamos dicho que íbamos a trabajar con un Cardex. Ustedes que ya son los magos en este cuento. Código, nombre, stock mínimo, cantidad, unidad de medida, valor unitario, valor total, IVA, porcentaje del IVA, valor total incluido el IVA, grupo, nombre del grupo, fecha de última compra y tipo de movimiento. Si me vuelvo hacia acá, entonces me dice, se deben digitar 30 datos en la hoja de elementos que usted ya nombró. Los encabezados, que esto sí es muñequería que usted le hace, debe colocarle un color y no sé qué. Y aquí me dice, el campo de la hoja donde está elementos, llamado stock, mínimo, debe contener la cantidad mínima de los elementos que deben tener antes de pedirlo nuevamente. En la hoja número 2, usted debe colocar el nombre y colocarle grupo. Le cambia el nombre y digite los datos allí teniendo en cuenta lo que hay en la página siguiente. ¿Qué me dice de grupos? Código y nombre. Entonces, como es un Cardex, quiere decir que ese grupo de elementos que usted va a crear debe estar alineado con los elementos que usted digitó allí. Por ejemplo, si usted está hablando de tuercas y tornillos como grupo, pues usted en los elementos va a tener el código 1, tuerca hexagonal 4×10, tornillos, tornillo 3/8 por no sé qué. Eso pertenece a un grupo de elementos básicamente. El grupo de los aceites. Sí, entonces usted tiene aceite hidráulico, no sé qué, aceite de motor, aceite de caja, aceite de transmisión, etc. Y así sucesivamente. Usted muy juicioso se va a investigar entonces también cómo es la validación de datos para que dialoguemos en la siguiente clase sobre este componente de validación de datos en Excel. Y lógicamente debe determinar con estas hojas que se llaman entrada y salida registrando la información. ¿Claro hasta allí? Profe. Estaremos buscando para preguntas. Sí, profe, ¿cómo así? O sea que con esos cuadritos que estaban abajo, es como así, se va a hacer lo que está arriba. No Bueno. entendí. Ahora me estoy diciendo, vean. El numeral 1 me dice, cámbiale el nombre a la hoja que se llama elementos. Usted ya sabe cómo se le cambia. Digite 30 datos en la hoja de elementos.
y me dice, mire el ejemplo de los encabezados que hay en la página de abajo. Yo vengo y miro cuáles son esos encabezados que hay aquí y me está diciendo, estos son los encabezados que yo debo de tener en Excel. Quiere decir que me está diciendo, vean, ¿ven mi pantalla ahí? No, Oh, no. No, profe, yo la veo gris. Ahí. ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. El punto número 1 me dice, en la hoja número 1, en esta que hay aquí, usted debe de cambiarle el nombre y colocarle elementos. Y digite los datos conforme a los encabezados en ella descritos. Mire el ejemplo en la siguiente página. El ejemplo en la siguiente página es este que hay aquí que yo acabé de pasar. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí voy a digitar código, nombre, stock mínimo, cantidad y así sucesivamente para cada uno de estos campos que hay aquí. ¿Es claro? profe. ¿Es claro para todos? Sí, profe, gracias. ¿Y qué hay que registrar aquí? 30 códigos, 30 nombres, 30 estos mínimos, 30 cantidades y hay que hacer el valor o la fórmula de multiplicar el valor unitario por la cantidad de los elementos y debe de estar los IVAs también registrados y el cálculo del valor total incluido el IVA. O sea, con fórmulas. Ah, profe, eso es Claro. como un inventario, más bien, ¿cierto? Sí, eso es un CARDES. Ah, ok, porque es que yo pensé que Profe, podía ser, vamos por ejemplo, inventando como el que yo información, hago de como de seguimiento de los clientes, como de donde yo relaciono a los clientes que tienen, pues, digamos, cosas parecidas, pero pues en este caso, Sí, más también bien puede es ser. inventar otra cosa. O ¿Sí? puede ser el Ah, mismo. ok. ¿Alguna Ah, pregunta? se inventa la información. Sí, claro. Pues me gustaría Ah, dársela, listo. ¿no? Pero es que me gusta que trabaje más, además porque es que pues, no le puedo evitar muchos elementos. La idea es que usted también ejercite los dedos para que no le dé mucho problema en las articulaciones. La artritis en cierta edad es muy complicada. ¿Alguna pregunta? No, Carlos, bien así. Listo. Entonces, por hoy vamos a dejar allí. Son ustedes muy formales y muchas gracias. Feliz noche, que descansen. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, profe, que esté muy bien. Profe, muchas gracias. Hasta mañana. Que Mañana. descanse. Hasta luego, profe, gracias. Chao. profe, hasta luego, profe, gracias. Profe. Chao. Chao. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao. Luego. Hasta luego.